Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues estamos viendo una sesión bastante tranquilita en Europa, aunque parece que en Estados Unidos hay alguna que otra turbulencia. Hoy empezábamos con esa presentación de resultados de empresas que decíamos que podían empezar a ser más importantes. Esta mañana presentaba resultados Coca-Cola, a cierre veremos los resultados de Tesla, de IBM, es decir, empezamos a ver empresas más importantes que presentan resultados y que pueden provocar un movimiento más intenso en las bolsas. Pero quizás lo más relevante que hemos visto desde que cerró ayer Estados Unidos es que ha salido la noticia de que había un brote de E. coli que se podría estar relacionando con una hamburguesa del McDonald's. Y eso está provocando caídas muy pero que muy fuertes en la cotización de McDonald's. Tenía pensado analizar tres acciones que fueron a presentar resultados en los siguientes días o incluso en la sesión de hoy, pero debido a esta noticia y a las quedas tan fuertes que estamos viendo en McDonald's, he elegido McDonald's como una de las acciones que vamos a ver en el día de hoy, porque la verdad que el movimiento está siendo bastante interesante. También vamos a ver la cotización de IBM, que presenta resultados al cierre de la sesión de hoy en Estados Unidos, y también veremos la cotización de Coca-Cola, que como os decía antes ha presentado resultados esta mañana y está habiendo una corrección en su cotización. Así que bueno, creo que vamos a ir en la tónica de lo que va pidiendo las noticias y el mercado ahora mismo, que son esos resultados empresariales en Estados Unidos. Nos vamos a ir adaptando a lo que nos vaya pidiendo cada momento. Así que bueno, también al final del vídeo veremos un pequeño repasito de lo que está pasando en el SP500, porque ayer decíamos que estamos en una zona muy interesante y debemos de poner el ojo, la lupa, en el movimiento que estamos viendo ahora mismo. Así que ya sin más dilación, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, vamos a comenzar por la cotización de Coca-Cola, que como decía ha presentado resultados esta mañana. Os recuerdo como siempre que lo vamos a ver desde la versión web de Pro Real Time y que este domingo saldrá a la venta ya ese curso básico de Pro Real Time para saber utilizar de forma perfecta esta versión web que utilizamos a diario para analizar todas estas acciones. Vamos a comenzar por Coca-Cola, como decíamos. Fijaros cómo vamos a ir marcando zonas importantes en el gráfico. Por la parte alta habíamos marcado un soporte en la zona de los 70,50 dólares aproximadamente. Ahí se había estado moviendo. Ya veíamos quizás alguna que otra duda cuando veíamos que no conseguía superar los máximos que vimos en septiembre. De hecho, a principios de octubre veíamos un claro rechazo a superar esa zona de máximos. Esta vela era muy negativa y ahí comenzamos una nueva corrección. Fijaros que llegó muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones, como había hecho, fijaros, en toda la subida. La media 70 ha actuado muy bien como soporte desde finales del pasado año, y después de ver un repunte hasta la anterior zona de soporte, fijaros, aquí tuvimos otro rechazo, una vela muy parecida a la que veíamos por aquí, volvimos a corregir con bastante fuerza hasta la media 70 y hoy presentaba resultados, y hoy podría haber sido el final de la corrección para ver un nuevo impulso después de apoyarse sobre la media de 70, pero parece que a los inversores no les ha gustado del todo esos resultados de Coca-Cola. ¿Qué ha acabado produciendo? Una caída bastante importante en la sesión de hoy, alejándose de la media móvil de 70 sesiones. Fijaros como ahora podríamos decir que teníamos otro soporte por aquí, en la zona de 68,70 aproximadamente, que es la zona que hemos perdido hoy, y en el gráfico, fijaros cómo ya la siguiente zona clave de soporte está en los 62,60, es decir, es una caída bastante importante, más de un 10% desde la zona actual. Pero por el camino tiene la media 200 sesiones, que fijaros que también pues, fue importante por aquí en abril, cuando la cosa parecía que se empezaba a calentar un poquito más. Por lo tanto, si seguimos viendo esa corrección, podríamos volver hasta esta zona. ¿Qué es la clave ahora mismo? Pues bueno, cuando vemos este tipo de velas donde hay mucho movimiento, se forman las siguientes sesiones normalmente para que se estabilice un movimiento lateral alrededor de toda esta vela, su cuerpo con su vela alrededor de ella. Si llegamos a ver ese movimiento, podríamos ver algo así, una vuelta hasta la zona de 68,60 aproximadamente, a buscar la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra en 68,85 ahora mismo, y consolidar como resistencia la anterior zona de soporte, al igual que vimos por aquí. Si llegásemos a ver ese movimiento y vuelve a corregir, pues en mi opinión yo creo que daría continuidad a la tendencia bajista que podría haber comenzado en el corto plazo, porque en el medio y largo plazo, fijaros, desde que comenzó esa subida tan importante en octubre de 2023,
la tendencia todavía sigue intacta. ¿Que hemos perdido la media de 70? Que eso no es buena señal porque había actuado como soporte anteriormente. Sí, tenéis toda la razón. Por aquí también la perdió y luego se recuperó muy bien. ¿Qué hay que ver para confirmar que se ha roto ya toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde hace un año? Que pierde esa media de 70, que pierde la media de 200 y que las consolida a las dos como resistencia. Podríamos ver el movimiento de vuelta hasta la media de 70, consolidarla como resistencia, volver a corregir hasta la media de 200, ver un pequeño rebote y continuar corrigiendo. Y eso sería lo más negativo, pero de momento no se habría absolutamente roto nada en el gráfico de Coca-Cola, porque estamos viendo hoy una caída que, fijaros, es simplemente del 2,5% después de haber visto subidas continuadas en prácticamente el último año. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo aquí se ve muy bien la tendencia alcista que había comenzado en octubre, una subida muy vertical. Ahora la corrección, pues parece que está siendo fuerte, pero fijaros cómo la clave también puede estar por aquí. La zona de 62, vamos a poner el pico, en los 62,60 aproximadamente. Donde también se podría encontrar con la media de 70. Fijaros cómo en el gráfico semanal la media 70 no actúa muy bien solo desde el pasado año, cuando comenzó la subida, sino desde el año 2020. Y la ha perforado en alguna ocasión. Y se ha quedado muy cerca de la media 200, incluso llegado hasta ella, como por aquí. Pero cuando la ha perforado, posteriormente la ha superado sin titubear y sin consolidarla como resistencia. Por lo tanto, hasta que no veamos un movimiento de que la pierde, la consolida como resistencia, la tendencia alcista quizás en el más largo plazo se mantendría intacta. Y si echamos la vista atrás, fijaros cómo la media de 70 ha actuado muy bien como soporte. Por lo tanto, pues bueno, simplemente podríamos hablar que estamos viendo una corrección. ¿Que toda esta tendencia alcista puede acabar estando en riesgo si sigue la corrección? Sí, pero esta tendencia alcista del último año, no toda la subida. Fijaros, si echamos la vista atrás, que comenzó en 2009. Para eso tendría que perder la media 70, tendríamos una señal negativa, igual que ahora lo decimos o lo extrapolamos al gráfico diario, y posteriormente perder la media de 200, que es la que no ha conseguido perforar y consolidar como resistencia desde 2009. Por lo tanto, en el más largo plazo estaría totalmente tranquilo en la cotización de Coca-Cola de momento, aunque estemos viendo una vela tan fea en el gráfico semanal. Y en el mensual, pues fijaros, porque la vela que dejó el mes pasado es una vela de indecisión clara, después de una subida muy vertical, y la vela que estamos viendo ahora pues es muy fea. En toda la subida, fijaros, desde 2009 hemos visto correcciones importantes, por aquí también las vimos, pero también se mantuvo sobre la media 70. Es decir, fijaros, con la media 70 que está a los 53,39, si nos vamos al semanal, está a los 56,87 la media de 200, es decir, en esa zona, alrededor de unos 56 dólares aproximadamente, es donde podría estar la clave. En el más largo plazo, la primera señal negativa, perder la media 70 del semanal. Y en el diario, como decíamos, pues sí que es verdad que pinta regular, que pinta que podríamos ir corrigiendo, pero es que no pasaría absolutamente nada en el medio y largo plazo. Fijaros por aquí, de marzo de 2022 a octubre de 2023, parecía un claro movimiento de distribución, que todo se iba a complicar muchísimo, pero respetó muy bien esas zonas. La media 70 la perforó, pero la de 200 salió al rescate. En el gráfico mensual, semanal, perdón, y en el mensual actuó como soporte la media 70. Por lo tanto, pues bueno, simplemente pues que hemos visto unas subidas muy fuertes en el último año. Fijaros cómo vamos a ver cuánto ha subido desde octubre de 2023 y la subida fue del 44%. Ahora simplemente, fijaros, hemos llegado a corregir un 9% casi desde los mínimos de hoy. Ya se está recuperando un poquito. Por lo tanto, pues creo que tampoco debemos entrar en pánico. Muchas veces se aprovecha la presentación de resultados o ciertas noticias para ver correcciones que por sí solas pues no llegan porque la presión de la demanda es muy grande. Y vamos con la protagonista de la semana. Fijaros cómo la caída está siendo brutal, una de las caídas que no nos tiene acostumbrado a ver McDonald's, pero fijaros cómo en el técnico pues tampoco es de extrañar el movimiento que estamos viendo. Lo que pasa que
esa corrección que podría haber llegado en un par de semanas, pues se la ha llevado entera de golpe en una sola sesión. Fijaros cómo en el gráfico semanal se ve muy bien el antiguo techo que teníamos por aquí, alrededor de los 290, 295 dólares aproximadamente. Supero esa zona clarísima de resistencia, y lo normal cuando superamos una zona tan clara de resistencia es luego volver hasta ella, consolidarla como soporte y volver a repuntar. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Pues que no lo habíamos llegado a ver y lo estamos viendo ahora en una sola sesión. Fijaros cómo en el gráfico diario la caída ha llegado justamente hasta la media móvil de 70 sesiones. ¿Qué es lo que pasa? Que en toda la subida pues ha sido muy vertical. Fijaros cómo ni había perdido la banda media de Bollinger. Y ahora nos costaría encontrar un soporte anterior desde el cual darse la vuelta. Por eso la caída ha sido tan vertical. Se ha apoyado, fijaros, la sesión de hoy en la media de 70 sesiones, que está en los 290, prácticamente donde ha hecho el mínimo, y ha empezado a repuntar de nuevo. Mientras se mantenga sobre la media de 70, y de hecho la vela que está dejando, aunque estemos cayendo un 5,55% ahora mismo, pues yo no lo veo tan negativo, simplemente es una corrección y podríamos seguir manteniéndonos al alza, a buscar cerrar ese gap. ¿Dónde estaría el problema? Que empecemos a perder los mínimos de hoy, porque lo que antes hablábamos, fijaros en el gráfico semanal, que podría haber sido una ruptura para seguir manteniéndonos al alza, se convertiría en una ruptura en falso. ¿Cuándo confirmaríamos que es una ruptura en falso? Pues si vemos que perfora la zona actual, vamos al gráfico diario de nuevo y vamos a poner aquí el soporte. Si vemos que perfora la zona actual en la que se encuentra, esa media de 70 sesiones, vemos algo así, sigue corrigiendo, vemos un repunte, ya no consigue superarlo y volvemos a corregir. Eso sería lo peligroso en la cotización de McDonald's. Lo que estamos viendo ahora mismo, pues bueno, yo creo que es la típica corrección que se aprovecha cuando sale la noticia, pero a lo mejor estaba pidiendo a gritos esa corrección en la cotización de McDonald's, porque fijaros cómo desde el mes de julio había subido un 32% en 3 meses. Es decir, una subida muy importante en una cotización como McDonald's, que se supone que es un poquito más estable. Es decir, simplemente pues se está recogiendo un poquito la demanda, nada más. ¿Que todo ya ha venido por una noticia? Sí, ha venido por una noticia. Pero bueno, yo creo que muchas veces cuando la corrección es por la noticia es mucho mejor, porque cuando ya se pasa ese pánico, en este caso, por la noticia, pues luego ya se nos olvida y se vuelve a comprar y vuelve a repuntar al alza. No es algo que le pueda dañar de forma importantísima a la cotización de McDonald's ahora mismo ver una corrección del 5%. Por lo tanto, aunque sí que es extrañar una caída como esta, yo estaría totalmente tranquilo mientras no veamos un movimiento como el que decíamos por aquí. En el semanal, pues fijaros lo que decíamos. Simplemente pues un movimiento de consolidación en la antigua zona de soporte. En el más largo plazo, fijaros, la media 70 actuó muy bien como soporte, menos aquí, que había muchas dudas. Esto podría haber cuadrado perfectamente con un movimiento de distribución, pero fijaros cómo la media 200 salía al rescate en julio, al igual que por aquí en marzo. El momento que la perdió es cuando empezamos a repuntar y no la consolidó como resistencia, es decir, ruptura en falso y nos mantenemos al alza. Ahora hemos visto una subida muy fuerte desde que nos apoyamos sobre la media de 200, es decir, mientras no pierda la media de 200, se podría mantener bastante bien al alza en el más largo plazo la cotización de McDonald's. La verdad que es impresionante toda la subida que hemos visto. Impresionante. Brutal. Pero bueno, cuando estamos dentro de acciones, de empresas tan grandes, tan buenas, que han funcionado también como McDonald's, pues es que es totalmente normal. Yo creo que este tipo de empresas son en las que hay que poner el foco cuando la situación se complique. Evidentemente va a llegar, que no lo sabemos si será hoy, el último día, mañana, dentro de una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, un año o 2 años. Pero en el momento de que todo se complique, como hemos visto en anteriores pasadas, llegará. Y en ese momento es cuando hay que ir a buscar estas acciones para quizás hacer cartera en el largo plazo. Por lo menos, pues esa es mi opinión. ¿Que queremos operar en el corto plazo? Pues bueno, no hace falta esperar algo así, simplemente tenemos que detectar un movimiento claro e inventarnos dentro. Y el mensual,
Pues fijaros cómo con la caída de hoy la vela que está dejando es bastante fea, la verdad. Es bastante fea. Y además, fijaros cómo arrastramos una divergencia desde el año 2021, que puede ser una divergencia muy larga. Y decir, bueno, es que lleva mucho tiempo y fijaros todo lo que se ha mantenido al alza, sí. Pero fijaros cómo ahora, los últimos picos, es cuando hemos empezado a ver que el RSI se alejaba muchísimo de la zona de 70 y es donde está el riesgo. Es donde está el verdadero riesgo. Cuando empezamos a ver que este tipo de acciones ya no llegan a esa zona tan clara de resistencia, vemos que ya no empiezan a llegar a esa zona tan clara de sobrecompra, donde muestran bastante fortaleza, y empezamos a ver velas de dudas. Pero aquí estamos analizando única y exclusivamente la última vela. Tendencia alcista, fijaros, seguiría intacta. Simplemente son cosas que debemos vigilar. Simplemente. Fijaros como por aquí también tenemos una divergencia. En 2020 parecía que podíamos hacer un techo, pero se mantuvo muy bien. Y luego rompió la divergencia y se mantuvo el alza. Es decir, hay que analizarlo siempre, todos los gráficos con su contexto. Y vamos con la última de las acciones, que es IBM. Si decíamos que McDonald's había subido mucho, pues fijaros, IBM. Espectacular también. Y no digo nada desde el último año, fijaros. Desde mayo de 2023, una subida de 100%. En menos de año y medio. Es brutal. Vamos a ver el gráfico diario. Y fijaros cómo la subida ha sido totalmente vertical desde mayo, cuando se apoyó en la media de 200 sesiones. Aquí dio una oportunidad muy buena, formando ese doble suelo creciente, además, respecto al primer mínimo que veíamos, una señal muy positiva. La señal clara quizás la habríamos tenido por aquí, al cerrar este gap y mantenerse al alza, y luego vimos el impulso tan importante. Es decir, por aquí, pues bueno, podríamos pensar que la zona de soporte, pero la confirmación de que se iba a mantener al alza estaba en esta ruptura de los 175. Fijaros cómo a media 200 actúa muy bien como soporte desde junio de 2023. Y ahora, pues bueno, el problema que tenemos es que la media 70 y la media 200 están para buscar reversiones a ellas en el momento de que vemos una corrección, que llega la corrección. Fijaros cómo ahora, hasta esas zonas, la media 70, un 10%. La media 200, un 20%. Sería una caída espectacular ahora mismo. Fijaros cómo vamos a poner zonas de soporte. La primera la tendríamos por aquí, quizás, comienzo de esta vela tan fuerte, de 9 de octubre, donde subió un 2,5%. Y ya, si perfora esa zona, nos tendríamos que ir a buscar quizás los 220, 219 aproximadamente, pero a partir de ahí, si no tuviéramos en cuenta esa media 70, esa media 200 sesiones, la siguiente zona de soporte clara estaría aquí, en los 193, es decir, una caída importante, una caída cercana a un 15%, es decir, será una caída muy fuerte. ¿Qué pasa? Que es que hemos visto una subida muy vertical y la corrección puede llegar a ser importante también. Los mercados necesitan limpiarse un poquito. Hay algunas acciones, sobre todo como estas, que han subido tanto. También en el caso de McDonald's, porque no estamos acostumbrados estos últimos meses a una pequeña corrección. Hemos visto quizás las bolsas un movimiento lateral en los meses pasados, pero ha habido acciones que han seguido manteniéndose al alza y necesitan una corrección. Que luego se mantendrán al alza y seguirán marcando unos máximos históricos, puede llegar a ser, pero necesitamos una corrección. Hay valores que están un poquito sobrecomprados, o sea, y un poquito, podemos decir, caros. Necesitan, aunque sea una corrección de un 7, un 8%, simplemente que llegue hasta la media de 70 y a partir de ahí volvemos a repuntar. Sería totalmente sano. Pero totalmente sano. Incluso irse hasta la media de 200 y ver algo así, como lo que vimos por aquí, sería muy positivo. El problema es que ahora, en mi opinión, pues está carísima. Carísima. Y a lo mejor luego presentar resultados y te mete otra subida del 7%, pues puede llegar a pasar, evidentemente. Pero, ojito. Imaginaros en el caso de que presente resultados y sean negativos. ¿Dónde podemos buscar, como en McDonald's, donde se frena en un primer momento? Pues yo me iría a la media de 70 sesiones. Sé que tenemos el soporte de 218, pero me iría a buscar la zona de la media de 70 sesiones. En caso de que sean malos resultados. Evidentemente no tengo ni idea de cómo van a ser los resultados o cómo lo van a leer los inversores. Pero sí que es verdad que deberíamos situar quizás zonas objetivo, en caso de que fueran malos o que fueran buenos. En el caso que fueran malos, habría que buscar la media de 70. Sería algo maravilloso, porque directamente nos habríamos comido una corrección del 10%, a lo mejor en 2 o 3 sesiones,
Y ahí podría continuar subiendo. Si vemos que hay fortaleza en el rebote, ¿vale? Si empezamos a ver señales negativas después de la media 70, a lo mejor hay que ir con calma. Si los resultados son positivos, hay que buscar que supere máximos. Si supera los máximos con un gap al alza, luego solemos ver que se estabiliza un poquito, quizás se calman un poquito los ánimos, se mueve en esa vela que habría dejado en la sesión siguiente y luego lo normal es que mantenga la tendencia alcista. Puede ser perfectamente que suceda eso. Un riesgo que hay cuando presente resultados que nos vayamos a atacar la zona de máximos, los 237 ahora mismo, y veamos una vela de rechazo. ¿Qué nos marcaría esa vela de rechazo? Que evidentemente aquí estamos en un techo y que va a acabar llegando la corrección, que no va a ser una corrección rápida, sino que podemos ir poquito a poquito, de forma escalonada, a buscar esa media móvil de 70 sesiones. A mí es que me gusta más que me caiga un día un 10% y comprar a que me esté cayendo un día un 2, otro día sube un 1, otro día me caiga un 2, otro día me sube un 1 y se tire un mes corrigiendo. Cuando cae, si luego quiero que se mantenga al alza, me gusta que caiga un 10%. ¿Por qué? Pues porque ahorras tiempo, evidentemente. Y yo creo que es una parte también muy importante del análisis técnico. Y además, cuando vemos caídas muy fuertes, normalmente es porque hay bastante pánico y ahí es cuando suele entrar el inversor más grande, más fuerte y suele aprovechar esa corrección para acabar viendo un impulso. Que a lo mejor ya no nos lleva a ver nuevos máximos, no lo sabemos, pero nos puede dar una buena oportunidad y habrá que irlo vigilando. La clave hoy es marcar dónde nos podríamos ir si los resultados son positivos y si los resultados son negativos, hasta dónde podríamos corregir. Por la parte alta, como no tenemos referencias, prácticamente imposible saber hasta dónde podría irse ahora mismo, pero sí podemos empezar a interpretar un posible movimiento que podríamos hacer, como hemos comentado. Fijaros cómo en el gráfico semanal se ve la verticalidad de la subida. La vela de la semana pasada es un poquito fea, la verdad. Una vela de indecisión después de mucha verticalidad. Ojito con esa vela. Y en el gráfico mensual, pues más de lo mismo. Una subida muy vertical, pero que muy vertical. No me he fijado si había divergencias en el semanal, pero me extraña mucho, fijaros, porque no ha habido prácticamente ninguna corrección. Y en el gráfico diario, pues tampoco. Podemos ver en la última subida nada porque no hemos llegado prácticamente a ver los máximos. Fijaros como los máximos que vimos por aquí en octubre. Vimos al RSI en 80,24, aquí estaría un poquito más alto, 82, pero todavía tenía mucha fuerza el RSI. ¿Eso que nos puede marcar? Que veamos esa opción de ver esa última subida, porque todavía tenía mucha fuerza el RSI en caso de que los resultados sean positivos. Así que bueno, veremos a ver cuando cierre Estados Unidos qué acaba sucediendo. Y por último, un repasito muy rápido a lo que comentamos ayer en el SP500. Fijaros, como decíamos, el soporte está a los 5.810 aproximadamente, 5.800, pero está entrando la media 70 en juego que puede actuar como soporte. Ayer estamos por aquí cuando analizamos y fijaros, la tocó y vuelta para arriba. No ha conseguido volver a la zona de máximos y de hecho hoy ha abierto de nuevo con una caída. ¿Hasta dónde? Hasta la media 70. Estamos viendo un movimiento calcao muy parecido al que veíamos por aquí. Aquí que decíamos que a lo mejor nos quedaba ver una caidita hasta esta zona, considerarla como soporte de nuevo y si vemos que aguanta bien, continuar subiendo. ¿Qué es lo que pasó? Vimos varios toquecitos y al final, como no la perforaba, continuaba manteniéndose la alza. Ahora puede llegar a pasar lo mismo. ¿Cómo vamos a saber si se complican las cosas? Pues si pierde esa zona, porque fijaros por aquí, cuando actuó como soporte, ya hemos visto que la subida fue importante luego, pero si la perdiese es cuando la situación se complicaría y podríamos ver caídas más importantes. Y podríamos irnos a buscar esa directriz alcista que llevamos viendo desde el 6 de agosto. Y mientras no la perfore, pues tampoco tendríamos demasiado peligro. De hecho, respetaría los máximos que teníamos en septiembre, en ese movimiento lateral, es decir, lo que comentábamos ayer. Por lo tanto, seguimos ahí apoyándonos sobre la media de 70. No hay que descartar de nuevo ver un movimiento como el que vimos ayer. Gap a la baja y se recupera, cerramos el gap, luego volvemos a corregir. Veremos a ver, porque es un movimiento también que se puede llegar a dar. La clave no perder ahora mismo en la zona de los 5.810, aproximadamente 5.800 me valdría exactamente. Así que nada, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana
tendremos el último vídeo de los análisis diarios también, de 3 acciones americanas, y comentaremos a ver qué tal un poquito la situación que tenemos en los mercados antes ya de ese vídeo del resumen semanal del domingo. Así que nada, hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.